Dentro del proyecto Líbana en el recuerdo de sus gentes, hoy entrevistamos a María Refugio Martín Piñal, conocida cariñosamente como Kuki, nacida en Potes en el año 1936 y que ha sido, junto a su esposo Paco Vences, ya fallecido, grandes referentes de la hostelería de Líbana, regentando el hotel-restaurante Valdecoro de la villa de Potes. ¿Cómo fue su infancia, Kuki? Bueno, pues mi infancia fue, si quieres, muy triste, porque mi madre estaba enferma. Yo de pequeña estuve en Madrid, iba a Madrid 2 inviernos con unos tíos, iba a párvulos. De Potes no tengo mucho recuerdo de la infancia, nada más eso, de que mi madre estaba enferma, nos separaron a casa de mis abuelos, éramos entonces 4 hermanos, y pues nada más, estuvimos allí muy felices, estuvimos felices en casa de mis abuelos. Fue triste por lo de mi madre, pero muy poco tengo que contar de mi infancia, nada más eso. Se echan falta esa referencia de la madre en esos Hombre, primeros mucho, años, sobre ¿no? todo, según voy siendo mayor, he sido mayor, la echo más de menos. Primero no tanto, sí, pero ahora ya mucho. Me acuerdo muchísimo de ella. Sí. ¿Dónde fue la escuela? ¿Aquí a Potes el principio? Sí, fui a la escuela. Fui a la escuela, pero fue muy poco tiempo. Y no me acuerdo del nombre, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la profesora. Entonces estaba para los niños don Epifanio. Para las niñas no me acuerdo de la profesora, del nombre. ¿Cómo eran en aquel entonces las fiestas de la Cruz? Bueno, yo las fiestas de la Cruz ya me recuerdo mucho de cuando ya era ya mayor, ¿no? Sí. Ya era novia de Paquito, porque primero pues casi ni me acuerdo. Y entonces era una emoción terrible, pues cuando llegaban los músicos nos poníamos como locos, nada más oíamos el primer cohete. Y bueno, pues nada, a la fiesta de Frama, a la fiesta de Ojedo y a la fiesta de la de la Cruz. Sí, que eran las más importantes. Por lo menos yo era las que conocía, las que conocí. Después ya me casé con 19 años, sí, y ya iba pues a las fiestas con Paquito. ¿Cómo surgió ese amor? Bueno, pues surgió tenía una amiga, se llama Aurora, íntima, que ahora nos tratamos mucho, y ella tenía novio, yo tenía 14 años, y trabajaban los dos en el Banco de Santander. Entonces salían ellos del banco, nosotros estábamos paseando, y como ella iba con su novio me tenía que ir para casa. Pero ahí llegó un momento que llegó Paquito y dice, ¿por qué no os acompaño? Y así empezó el noviazgo. Porque Paquito, hay que decir que estuvo trabajando durante unos años 19 años en el banco estuvo, 19 años en el banco. Y entró de muy joven. Sí, él tenía, bueno, estuvimos de novios 5 años. Me casé a los 19, Paquito estaba en el banco y yo tenía 23 cuando me casé. Tuvimos 7 hijos, él dejó el banco y nos fuimos a Segovia a trabajar con Huétara, pues. Ahí hubo una comercial, ¿no? Sí, Comercial Almirante se llamaba. Comercial Almirante, sí. Y estuvimos en Segovia 5 años, felices, porque tuvimos muchos amigos, todavía les conservamos. Y él empezó, a partir de los 5 años, ya empezó con una añoranza de Potes terrible. Se venía, que tenía ocasión, a las ferias y todo esto. Y un día, estando yo, bueno, primero, estando en Potes, que él que se iba a salir del banco, me dijo, Kuki, nos vamos, pero hay que preparar las maletas porque nos vamos para Segovia, así, sin más. A mí Segovia me parecía que estaba en el fin del mundo. La conocía solamente el acueducto por la enciclopedia. Y nos fuimos a Segovia, y así como me dijo, nos vamos
para Segovia rápidamente. A los 5 años me dice, vino a la Feria del Pilar, me llama por teléfono y dice, Kuki, mañana va a buscarte Lito, que era su hermano. Prepara las cosas, va con un camión, que me he quedado con los Tálpicos de Europa. Y así fue como empezamos con la hostelería. O sea, fue el primer paso, Sí. de regreso a Potes. Allí nació otra hija, Chucho, en Segovia, o sea, esa es segoviana. Ya tenéis entonces 7. 7. Y después ya, pues... Pues hay que decir que son 10 los hijos. Son que has 10 y tenido, tuve ¿eh? un aborto de 2, o sea, podían ser 12, un equipo de fútbol. Y Cuando os casasteis, ¿dónde celebrasteis la boda? nos casamos en la iglesia de Potes y celebramos en el restaurante de mi suegro, de Benfes. Porque hay que decir que, claro, a Paquito le venía ya toda la referencia hostelera Sí, con por sus la padres, confitería, sí. la cafetería de sus padres, Sí. ¿no? Fue Que una toda la vida boda. se dedicaron a ello. Fue una boda muy bonita, Mm. estuvo muy bien. Bueno, nada más eso. No sé qué más contar. Cuando empezáis a regentar el hostal Picos de Europa, tú te haces cargo ya de la cocina. Sí, yo ya me hago cargo de la cocina. Y allí ya esperé a las gemelas, que estuve trabajando en la cocina hasta que, pues mucho tiempo y estando embarazada de ellas, que ya fue Paquito entonces cuando ya trajo unos cocineros, porque yo estaba muy... ¿Cómo se compaginaba tantos hijos con el trabajo en la cocina, en aquellos Bueno, años, pues con el negocio? ya los críos unos se cuidaban a otros. Allí no se cuidaban unos a otros, luego siempre tenía alguien que les cuidaba también, a los más pequeños. ¿Y el aprendizaje de la cocina, sobre todo Bueno, de esa cocina a tradicional? mí me costó mucho porque en realidad yo no sabía guisar, lo que se guisa en una casa y mal porque yo nunca guisé en mi casa, no sabía nada cuando me casé. Además yo tenía mucha preocupación porque la madre de Paquito era una gran cocinera. Sí. Imagínate para que hacer las cosas como él. O Paquito, que era un sibarita, que sabía hacer muy bien las cosas y con él aprendí más que con nadie. Paquito, además, como aprendió de su madre, sí, lo tenía muy presente, ¿no? Sí, y era muy exigente para la cocina. Entonces, era famoso la menestra, las albóndigas. Sí, las ¿no? albóndigas, la menestra, sí. Los riñones también. Los riñones, ¿no? las mollejas. Las mollejas. Su madre lo hacía muy bien. Cuando yo empecé en el Hostal Picos de Europa, empezaron a ir los que llamábamos los de los lunes, sí. Los de los pueblos. Y la primera vez que fueron, que yo les preparé igual que todo lo que hacía mi suegra, pues no les sería por hacerme una gracia, me imagino. Bueno, cookies riquísimos como los de tu suegra. Pues eso, no sé, qué más contarte. De María Luisa también aprendiste Bueno, María Luisa, mi suegra, no enseñaba nada, ni a las hijas siquiera, o sea, que no la gustaba. Era lo que tú veías. Lo que tú veías, sí. ¿Qué hacía? No le gustaba enseñarlo. Sí. Y entonces tú veías, porque yo algunos lunes iba a ayudarlas y aprendí pues algo de eso. Y después ya la práctica, bueno, pues poco a poco fui aprendiendo. Y en aquellos años, tanto el hostal como el restaurante, ¿no? El Picos de Europa, antes de dar el paso al Valdecoro. Sí, tuvimos a la vez los dos. ¿Tuvisteis a la vez los dos? A los dos, después ya lo dejó Paquito, el hostal, pero tuvimos los dos. Trabajamos muchísimo porque cuando nosotros cogimos el Hostal Picos de Europa, en la lista Michelin venía Hostal Picos de Europa no recomendable. Sí. Y todo eso lo tuvimos nosotros que quitar de la lista esa y bueno, claro. Tuvimos muchísima gente, mucho éxito, mucho. O sea que tuvisteis que empezar de cero prácticamente. De cero prácticamente. Y fuisteis ganando la clientela sí, pues, con trabajo mucho. y sacrificio. Y había gente entonces pues que veraneaba, nos hacíamos muy amigos, llorábamos cuando marchaban los clientes. Muchos, y las hemos perdido, pues teníamos muchas cartas de clientes que estaban
tan a gusto, que les gustaba la comida, y estaban 15 días hasta un mes, no es como ahora que están poco tiempo. Era todo muy familiar. Muy familiar, ¿no? todo, Muy todo familiar. era de familia. Sí, una vez te vinieron, que todavía la viuda es amiga, unos alemanes, que cuando llegaron allí a los trópicos de Europa, la pregunté yo un día que estuve en Madrid con ella, en su casa, bueno, ¿cómo fuisteis vosotros? ¿Cómo llegasteis a Potes? Dice, pues mira, hablando que queríamos, esquiaban y todo eso, y en un pueblecito que fuera tranquila, y se acordaron de Potes, en una agencia le recomendaron Potes, y fueron a los trópicos de Europa. Ella se bajó del coche, mientras él va a ir a recepción, mientras él bajaba las maletas y eso, ella volvió y dijo, esto, al marido, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, dice, es un hotel de niños, todos los empleados son niños, porque todos, uno estaba en la barra, el otro subía las maletas, bueno, pues, una anécdota. No sé, y Bueno, todo era así. La clientela era mucho nacional, los que venían, sobre Sí, todo en verano, en Semana Santa. ¿O? Sí, en verano, en Semana Santa, pero en verano venían muchos catalanes, valencianos también, vascos también. ¿Y extranjeros, gente de Sí, otros países? algunos, sí, ingleses venían, sí. Al principio venían ingleses y luego eran grupos que venían cada 15 días, Sí. No, estaban igual 8 o 10 días, yo creo. Y enseguida llegaban, al día siguiente llegaban otros, unimos muchos extranjeros, muchos, y también nos hacíamos muy amigos de ellos. Se trabajaba mucho, pero fuimos muy felices, Sí, porque hacíamos muchos amigos. Paquito, desde muy joven, estuvo muy vinculado también al deporte, ¿no? Con Paco Sí, Soberón, siempre, con Paco Soberón, con con Alfonso, con Fonsín, con Enrique Herreros, que era muy amigo nuestro, mucho. Incluso tiene la anécdota esa de cuando fueron al Naranjo, cuando le ocurrió a la Estrella Raval, que se quedaron allí colgados en la oeste, ¿no? En invierno. Sí, me quedé yo en el hotel con todos los críos, y allí estuvieron como 12, como 12 o 13 días, pues que lo pasábamos muy mal, claro. Ellos estaban en el refugio abajo con Enrique Herreros, sí. Y lo pasábamos muy mal porque Paquito se iba mucho con todos estos amigos a escalar y a esquiar. Sí. Siempre tuvo también en miras el hacer algo relacionado con el esquí, ¿no? Aquí en Líbana. Sí, en la estación, la iba a llamar ahí en San Glorio, la iba a llamar 2002. Pero después, no sé, no me acuerdo qué pasó, pues cambió de gobierno, no sé. Bueno. Pero luego no cuajó la idea de todo. No, pero hubiera estado muy estupendo aquello, porque hubiera valido mucho para Potes y para todos. ¿Cómo se compaginó ser responsable del establecimiento de la cocina y criar a todos estos hijos que ha traído al mundo, a los 10? Bueno, pues yo al principio tenía poca ayuda, pero sobre todo una señora que me ayudó mucho, se llamaba Lines, y me ayudó muchísimo. Y pues así salimos, ya te digo, cuidando a los mayores, a los pequeños, y luego cuando tuve las mellizas, pues allí le daban el biberón todo el mundo, hasta los clientes. Sí, bien, tengo muy buenos recuerdos. Trabajé mucho, pero fuimos muy felices. ¿Y recuerdas quiénes fueron los primeros clientes cuando empezaste en el mundo de la hostelería? Bueno, pues mira, nos empezaban Diego y María Teresa, que Diego era hermano de Chisco, el marido de la niña, mi cuñada, y ya pues así, gente de Madrid, mucha gente. O sea, fue mucho el boca a boca, ¿no? Sí, claro, unos sí, hablaban muy bien, otros habían estado muy felices. Fíjate que para ir entonces sí que íbamos a las romerías, y los mismos clientes, así estos de confianza, nos ayudaban a terminar las labores de la cocina para poder luego ir a Frama o por ahí a las romerías. Lo pasábamos muy bien. Sí. Luego trasnochábamos y teníamos que madrugar, claro. ¿Cómo se dirige una cocina y a todo el personal que hay alrededor para que todo esté a su punto? Bueno, mira, yo
no sabía mucho de nada porque no tenía ni idea de esto de hostelería. Mi padre era camionero, como ya sabes, pero pues no sé, yo tenía mucho genio porque Con carácter. con mucho carácter, siempre me decían, me recuerdo que me decían, ella es buena, pero tiene un genio y pues así. Sí, igual es la forma de que todo funcione correctamente. Sí, igual estaba en el lavadero que en la cocina, cuando salía de la cocina me iba al lavadero, ya te digo, y bueno, pues como ellas veían que yo trabajaba como ellas o más, Claro. pues no sé. Sí, que en estos casos siempre hay que dar ejemplo, ¿no? Sí, iba aprendiendo, porque yo iba aprendiendo, y iba aprendiendo de las que tenía, de servicio, las mayores, me enseñaron a mí, sobre todo estas líneas que yo te digo. A mí me enseñó mucho ella. En la cocina tuviste a gente como Paco Quirós. Sí, ¿no? bueno, sí, aquí yo... Gente de bonitos recuerdos, ¿no? Sí, sí, mucho. Bueno, eso era de la familia. Aquí yo, para mí, era como un hijo. Que ha seguido con hemos la seguido actividad hostelera, ¿no? Sí, sí. Y sí. con éxito, además. Él muchísimo, sí. Y seguimos con la amistad. Te digo que con muchos clientes tenemos amistad. También tuvisteis mucha amistad desde siempre con los organizadores de la región, ¿no? Sí, de la prueba. sí, sí. Hasta hace poco que mis hijas que llevan lo del hotel dejaron el restaurante, pues siempre nos vienen, cuando lo hacen, siempre van a visitarlas, porque yo ya vivo con una hija, con Maui, yo ya me quité del hotel. No, mucho más te tengo que contar. Estoy muy feliz, los hijos me atienden muy bien. Ahora estuvimos en Villarramier, una fiesta que era del pueblo de mi suegro, y éramos en una casa que tenemos allí, 38. Soléis ir siempre, todos ¿no? los años Todos por los San años. Bartolo. Sí. Sí. Y ayer juntáis toda la familia. Toda la familia, allí estamos todos reunidos. Y tiene muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos. Ahora, pues fíjate tú lo feliz que fue Paquito allí en aquella casa, que íbamos, te digo, todos los años por San Bartolo, porque es las fiestas de San Bartolo, que hay vaquillas. Y acabamos de llegar. Se pasaba muy bien. Muy bien, se pasa muy bien. Ya estaban son los hijos, los nietos, ahora los bisnietos. Tengo 28 nietos. ¿Cuántos bisnietos tienes ya? 16. 16 y 28 nietos. 28 nietos y 10 hijos. Buena descendencia dejáis, Sí, ¿eh? Sí, sí. Paquito siempre fue un emprendedor Sí. y además con un trato excelente a los clientes, Sí. ¿no? a la gente. Me recuerdo de Era especial. las comidas de los lunes, ¿no? Sí. Esas eran muy especiales, Sí, sí. con gente de Liébana que se juntaban ahí en el Valdecoro, en el restaurante. Sí, comían y muchas veces cenaban. Seguidos, iban los lunes, bueno, y más días también. Pero él se dejaba siempre querer, Sí, una persona muy entrañable, ¿no? Siempre iba a la plaza y siempre, aparte traía siempre algún invitado y le encantaban las comidas y las sobremesas, a mí también, cuando podía. Yo lo hacía por la noche, cuando salía, después de terminar en la cocina, pues me subía también a la sobremesa. En todos estos años han pasado gente importante por el hotel, tanto del mundo del cine como del arte, como de la cultura, del espectáculo. ¿A quién recuerdas? Bueno, pues mira, recuerdo a Carmen Sevilla, recuerdo a Lucio, recuerdo a ver, ahora... José Luis López Vázquez también estuvo, Sí, ¿no? también López rodó Vázquez. aquí una película, sí. José Luis López Vázquez. Y políticos, creo recordar que pasó Fraga, sí. Y López Bravo también. López Bravo también. ¿Y qué recuerdos tienes de una persona también muy entrañable que os quiso mucho y que durante prácticamente todo el tiempo que estuvisteis en el Valdecoro estuvo ahí hospedado, como fue Elías Garralda también? Ah, también, se me pasó. El pintor. También sí, Elías, sí, un señor Garralda le llamaba. Un caballero. Sí. Una persona entrañable. Entrañable, nos quería mucho y nosotros a él. Tenemos muchos cuadros de él, muchos.
Enrique Herreros, me imagino que Bueno, era de del accidente lo Enrique sentiríais mucho, ¿no? Herreros era de la familia, sí, tuvo el accidente ahí en Los Picos, yo me fui con él a Valdecilla y estuve allí durante todo el tiempo con él. Todavía seguimos con la amistad con el hijo, que ya está muy mayor. El Valdecoro siempre ha sido un referente en las bodas, ¿no? Sí, tuvimos muchísimas bodas, muchas. Ha pasado prácticamente toda la Liebenar por allí, ¿no? Sí, y había veces que había una al mediodía y otra por la noche. Muchísimas bodas, muchas. Entonces no eran como las de ahora, no eran tan multitudinarias como Bueno, suele haber ahora de gente. Sí, no eran tan, pero 100 y pico, y sí. Y resultaban muy bien. La gente iba muy contenta de las bodas, mucho. El lechazo no podía faltar, ¿no? No podía faltar, y muchísimos ¡oh, madre mía! Era terrible aquello, terrible. Sus hijos e hijas continúan la labor en el mundo hostelero y en el negocio familiar. Sí. ¿Es una satisfacción el comprobar, el ver cómo siguen ahí? ¿Qué consejos les ha dado a los hijos? Bueno, pues yo les he dado pues ejemplo y se han seguido. Sí, que es lo importante. Que es lo importante. Consejos, pues no, porque no he necesitado que dárseles, porque ellos son muy profesionales, todos ellos. Ellos lo han vivido desde niños y desde la mamá, saben como el negocio, suele ¿no? decir, Claro. sí. Conocen el negocio perfectamente. Mejor que yo. Mejor que yo. En toda esta vida dedicada a la hostelería, tanto Paquito como usted han recibido distinciones, ¿no? Recuerdo Becero de Liébana, le hicieron a Paquito de Liébana, el Garbanzo. Yo lo del Garbanzo, Paquito también, mucho, sí. Y el premio del primer concurso del tubo de puchero, ¿no? Con el cocido lebaniego, sí, también, sí. ¿Qué es lo que distingue un buen cocido de lebaniego? ¿Qué ingredientes debe tener un buen cocido de lebaniego? Bueno, pues nosotros le hacíamos con la carne, el tocino, la morcilla, el chorizo, casi no me acuerdo ya. Y la sopa bueno, exquisita, ¿no? La sopa muy rica, y nosotros llamamos pollo también, porque cecina también se echaba, pero después ya lo quitamos. El relleno. Ya casi se me olvida, que tengo muchos años, que hace muchos años que ya no guiso. ¿Cómo definiría Cookie al que fue su esposo, padre de sus hijos y compañero de vida, a Paquito? Bueno, Paquito para mí era como un dios, porque lo que hacía Paquito era, para mí todo estaba bien, todo estaba bien. Era muy buena persona. Con los hijos también. Con los hijos también. Quizás era un poquitín recto, no sé, pero bueno, nosotros reñíamos mucho porque eso lo daba el negocio, pero después Eres felices. Muy felices. ¿No? Sí. Es lo importante. Además, de verdad. Con pena de feliz, que fíjate, 16 o 17 años que va a hacer que se murió, pienso mucho en que bien podíamos estar viviendo juntos todos estos años, pero no fue así, pues nada, no pudo ser. Estoy muy feliz con los hijos, la verdad. Sí. Me tratan muy bien. Y ahora, ya después de tantos años retirado de los fogones, ¿cómo es un día normal en la vida de Cookie? Pues yo siempre estoy de comilonas y de fiestas, y ya te digo, fuimos a Villarramel, llegamos también otro de cumpleaños, porque somos tantos. Y precisamente hoy ya tengo otra comida, ayer otra, en fin, salgo. Lo peor es que el estómago no pueda hacer ya con ello. Pero vivo muy bien, deseando que durara algún año más, porque soy feliz. Vivo con Maui en una casa estupenda. Tan pronto con Maui estoy fija, pero tan pronto estoy en casa de una como de otra, o sea, siempre me vienen a buscar para pasear, muy bien, feliz, de verdad soy feliz. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. El ser feliz y haber tenido una vida me emociono, como has tenido, ¿no? Me emociono de lo bien que me tratan.
sí. Eso es muy bonito, ¿no? El ver Tengo unos nietos, sí. vivo con tres nietos, pues de la isla donde estoy, y soy feliz. Esa es la palabra, ¿no? Sí, soy feliz, Feliz. muy feliz. Con algún dolor, me quejo demasiado igual, pero bueno, bien. Pues muchas gracias, Cookie, por concederme esta entrevista tan emotiva. Gracias Y a ustedes les emplazo a una nueva entrevista de Liébana en el recuerdo de sus gentes y a suscribirse al canal de Soy de Liébana.